Sean bienvenidos a su informativo católico Jesús TV Noticias. El tiempo avanza y continuamos viviendo este tiempo de Adviento que nos invita a la reflexión en la espera de la llegada del Hijo de Dios, del niño Jesús, que debe nacer en nuestro corazón. En esta edición y durante 30 minutos compartiremos con ustedes lo más importante de las noticias a nivel nacional e internacional de nuestra Iglesia Católica. Mi nombre es Cristian Bonilla y junto con todo el equipo que hace posible cada emisión de este informativo católico, les doy la más cordial bienvenida para esta ocasión que corresponde al viernes 9 de diciembre del año del Señor 2016. Iniciamos y lo hacemos con nuestros titulares. Realizan concierto de música navideña a beneficio del canal Jesús TV. Se inician las actividades de la época, procesión en la recolección. En internacional, Cardenal Müller publica un libro sobre Benedicto XVI y Papa Francisco. El Papa Francisco dijo: "No os confeséis para maquillar los pecados". Damos inicio a nuestro recorrido informativo compartiendo con ustedes el mensaje de nuestro arzobispo. Monseñor Óscar Julio Bián nos invita a reflexionar en este tiempo de Adviento. Celebramos el segundo domingo de Adviento a la luz de la palabra. Vamos vislumbrando un mensaje claro de justicia y paz, lo que nos debe motivar a asegurar que la paz que buscamos en Guatemala sea firme y duradera. Para esto se requiere que ambas sean construidas sobre una verdadera reconciliación entre nosotros como hermanos, anteponiendo a Dios como el que viene a dar vida a la humanidad. De esta forma, haremos del Adviento un camino de esperanza. En el Evangelio de hoy aparece la figura de Juan el Bautista como el precursor, el que anuncia la llegada del Mesías. Su mensaje invita a sus contemporáneos a preparar el camino del Señor, a purificar su conducta. Pero ese anuncio se prolonga en el tiempo y llega hasta nuestros días por medio de la Iglesia, que es la que nos sigue anunciando que el Señor llegará pronto a nuestra vida. En medio de tanto bullicio que la sociedad actual nos presenta, es un desafío constante poder escuchar esa voz. La propaganda publicitaria nos inunda y nos quita la paz, nos impulsa constantemente a una atención por las cosas exteriores. Las fiestas, la comida, los regalos, las luces, y todo esto muchas veces nos roba la atención. La Iglesia, por medio de la liturgia, nos invita a vivir con esperanza, pero también nos pide una conversión verdadera. Debemos enderezar nuestra vida. ¿Cuántas veces pedimos a los demás que cambien, sin darnos cuenta que nosotros mismos somos los primeros que debemos cambiar? Para tener un auténtico cambio es necesario que reconozcamos nuestros propios errores. De lo contrario, seremos como tantos adornos de la época que brillan por fuera, pero por dentro están vacíos o sucios. Para entender el mensaje de salvación hay que tener disposición para abrir el corazón a la luz de Jesús, que nos lleve a un trato coherente con la familia, a una actitud de apertura como comunidad eclesial. Este tiempo ha de ser siempre un llamado para hacer ver con obras la conversión, que el liderazgo que se ejerza
como cristianos de nuestro tiempo sea auténtico, en busca de la justicia, que haya una legítima preocupación por los más pobres y necesitados, siendo solidarios y fraternos como nos manda la palabra de Dios. Pidamos a Dios que nos permita ver a Jesús como guía, que se puso al servicio de todos cumpliendo las promesas de su Padre, que en la Eucaristía se vayan renovando las fuerzas de ser cada vez más hermanos, que nuestro corazón se vaya abriendo al mensaje de justicia y paz, y que encontremos siempre la oportunidad que nos da Dios de revisar siempre nuestro actuar y nuestro pensar para preparar el camino del Mesías. Hermanos y hermanas, con mi atento saludo, preparemos la Navidad en este tiempo de Adviento. Continuamos con información nacional y es que el pasado 7 de diciembre dio inicio el ciclo navideño en Guatemala con la tradicional procesión de la Inmaculada Concepción de María del Templo de la Recolección. Calles y avenidas del barrio Recoleto se vieron engalanadas para recibir a la Santísima Virgen, que por 45 años consecutivos sale el Día de los Fogarones. Veamos estas imágenes. Un concierto de música navideña a cargo de la Marimba Femenina de Conciertos se realizó el pasado 7 de diciembre en la parroquia La Divina Providencia, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Esta actividad fue a beneficio de este canal católico. El público disfrutó del variado repertorio. Veamos parte del desarrollo de este concierto.
Y ya que hablamos de actividades navideñas, los invitamos desde ya para la próxima, que se realizará el sábado 10 de diciembre a partir de las 19 horas, también en la parroquia La Divina Providencia, en la zona 8 de la ciudad capital de Guatemala. Esta vez con el Coro Nacional de Guatemala, siempre a beneficio de su canal católico Jesús TV. Hacemos una breve pausa en la información y enseguida continuamos con más en su informativo Jesús TV Noticias. En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. Les agradecemos el favor de su sintonía en este informativo católico que llevamos hasta sus hogares semana a semana. A continuación les presentamos lo más destacado del acontecer internacional de nuestra iglesia. Iniciamos este recorrido con una nota que nos hace reflexionar. Lilian Tintori se encadena al Vaticano para pedir la liberación de Leopoldo López, encarcelado en Venezuela por asuntos políticos. El frío de Roma en pleno diciembre no ha impedido a Lilian Tintori, mujer del opositor al gobierno de Venezuela, Leopoldo López, ni a Mitzi Capriles, mujer del alcalde Antonio Ledezma, encadenarse al Vaticano para pedir por la liberación de sus maridos y de los demás presos políticos de Venezuela. Son más de 100 las personas encarceladas en distintas cárceles del país por motivos ideológicos, algo impensable en el año 2016 y que va en contra de los fundamentos de los derechos humanos. Dicen que entre ellos hay personajes públicos, estudiantes y personas que simplemente no aceptan el gobierno de Nicolás Maduro. A pocas horas de la nueva mesa del diálogo entre gobierno y oposición, tienen esperanza de que por fin se encuentre una solución. Esperamos resultados y lo primero que esperamos es la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, de todos esos presos que a nivel internacional han tenido recomendaciones, han tenido pronunciamientos de libertad plena, como es el caso de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Leopoldo López. Su marido Leopoldo López lleva 1022 días en la cárcel, una cuenta que no se le olvida y que cada día se le hace más dura a ella y a sus hijos, pero asegura, no tiene ningún miedo. Nos han quitado tanto que nos han quitado el miedo. El día que se llevaron a Leopoldo preso, que lo separaron de mis hijos, ese día me di cuenta de lo grave, de lo mal que estamos en Venezuela. Fue hace 2 años y 9 meses. Y Leopoldo, mi esposo, me lo decía, vamos a caer en una crisis, no va a haber comida, no va a haber medicinas y eso está pasando. La reivindicación es clara y aseguran, lo hacen desde una posición de humildad y respeto. Lo único que quieren es que se respete algo por lo que las personas han luchado duramente a lo largo de la historia, la igualdad y los derechos humanos. Clamamos por justicia. Y ningún otro mejor sitio en la tierra para hacerlo que desde aquí, desde el Vaticano. Y con el favor de Dios vamos a ser oídos. Y el presidente Nicolás Maduro tenemos fe que recapacite y que entienda que podemos seguir todos bajo el sol, siendo venezolanos y cada uno a su manera sirviéndole al país.
Lilian Tintori, Mitzi Capriles y la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, no se dejan amedrentar y han llegado hasta el Vaticano para pedir la liberación de sus familiares y de todos los presos políticos. Son la viva imagen de una lucha que no cesa. No pierden la fe y aseguran que creen en el Vaticano y en el papel del Papa Francisco, mediador internacional entre el gobierno de Maduro y de la oposición. Continuamos con este recorrido de información internacional. Como cada semana, el Papa Francisco ha dirigido su mensaje desde Santa María y en esta ocasión nos ha dicho: no os confeséis para maquillar vuestros pecados. Francisco continúa hablando de conversión ante la llegada de la Navidad. En Casa Santa Marta dijo que no basta con confesar los pecados, sino que hay que descubrir y experimentar el perdón y su poder para transformar el corazón. Tutti siamo peccatori, ma guarda la radice del tuo peccato e che il Signore vada laggiù e ricree quello, e quella radice amara fiorirà con le opere di giustizia e tu sarai un uomo nuovo, una donna nuova. Ma se noi, sì io ho dei peccati, vado, mi confesso, 2 paroline e poi continuo così, non mi lascio ricreare dal Signore, soltanto... El Papa explicó que el cambio que necesitan los hombres no es algo externo que se realiza con maquillaje, se trata de una transformación que nace desde dentro. Seguimos escuchando la voz de nuestro pastor y es que también durante el desarrollo del Global Forum 2016, Francisco ha defendido a los pobres y marginados del mundo. El Fórum Global 2016 reunió a directores ejecutivos de grandes empresas del mundo para hablar sobre el reto del siglo XXI, forjar un nuevo pacto social. Como invitado de honor, el Papa Francisco cerró el evento con un discurso en el que agradeció a los presentes su atención especial a problemas mundiales como la guerra, las migraciones forzadas y la pobreza. Vorrei dire un grazie speciale per quanto state facendo per promuovere la centralità della dignità della persona umana all'interno delle istituzioni e dei modelli economici e per attirare l'attenzione sulla piaga dei poveri e dei rifugiati, che sono così spesso dimenticati dalla società. El Papa también les pidió que busquen modelos económicos más creativos en servicio de los marginados e hizo énfasis en la responsabilidad personal para atender los problemas globales. La nostra grande sfida è di rispondere ai livelli globali di ingiustizia, promuovendo un senso di responsabilità locale, anzi personale, in modo che nessuno venga escluso dalla partecipazione sociale. Il rinnovamento, la purificazione e il rafforzamento di solidi modelli economici dipende dalla nostra personale conversione e generosità verso i bisognosi. Más de 20 personas participaron en dicho foro, que se llevó a cabo en Roma y el Vaticano. En otro orden de noticias, siempre dentro del ámbito internacional, el cardenal Müller publica un libro sobre Benedicto XVI y el Papa Francisco. El cardenal Gerhard Müller acaba de publicar este libro sobre los 2 papas, Benedicto y Francisco. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que aunque son distintos, estos 2 sucesores de Pedro no son contradictorios. No es posible que haya 2 personas totalmente iguales. Ningún obispo puede ser una copia de su predecesor, tampoco los papas. Benedicto XVI y Francisco tienen una historia diferente, con biografías diferentes, pero tienen en común que son obispos y sacerdotes con la misma fe y la misma mentalidad fundamental, la misma visión del mundo y del hombre. Pero la vida y la formación del sacerdote es distinta en Alemania y en Argentina. El cardenal Müller ha preparado los 16 volúmenes de las obras completas de Benedicto XVI. Por eso no necesita reflexionar mucho para mostrar los puntos concretos que tienen en común Benedicto y Francisco. Benedicto ha escrito muchos libros. Sus obras completas son un regalo para la Iglesia, para la teología, para el encuentro de la Iglesia con la cultura moderna y con la filosofía.
Francisco conoce estos temas y subraya superar las tensiones entre ricos y pobres, ya sea de bienes culturales o financieros. Antes que obispo, el cardenal Müller fue durante 16 años profesor de teología dogmática en Alemania, pero dio clases también en Perú, India y España. Es un teólogo de raza. La teología no es una reflexión de personas inteligentes que se interesan de cualquier materia. La fe siempre tiene una dimensión intelectual, es conocer a Dios. Benedicto y Francisco es el título de un libro de teología que no tiene miedo a entrar en cuestiones de actualidad. En él, el cardenal recopila dos importantes trabajos sobre los dos papas, otro sobre el significado de la laicidad y un último sobre los criterios teológicos para la reforma de la Iglesia y de la Curia Vaticana. A través de su informativo católico Jesús TV Noticias queremos compartir con ustedes a manera de nota un importante mensaje de reflexión. Y es que los cristianos siempre hemos sobrevivido a las persecuciones y debemos mantener firme nuestra esperanza. Un Oriente Medio sin cristianos no solo sería dramático para la cristiandad, sino para la ya de por sí frágil estabilidad de toda la región. Según las últimas estimaciones, hay tan solo unos 20 millones de cristianos en la cuna de la fe, una cifra que no deja de disminuir por los conflictos bélicos y el recrudecimiento de la persecución religiosa. A lo largo de la historia hemos vivido muchas persecuciones. Esta no es la primera, pero espero que sea la última. Siempre hemos sobrevivido y tenemos que tener esperanza siempre en Cristo porque es Él quien ha fundado la Iglesia. Tenemos que tener esperanza, no tenemos otra alternativa que tener esperanza y resistir. El padre Halak es el secretario del Consejo de Iglesias de Oriente Medio. Participó en un encuentro celebrado en el Pontificio Instituto Oriental de Roma, donde explicó que la situación actual de persecución está provocando también todo tipo de reflexiones en el mundo musulmán. Por eso, este sacerdote sostiene que los cristianos son un elemento pacificador en esta tierra. Somos hijos de esta tierra y somos conscientes de que tenemos una misión. La persecución es algo horrible, pero al mismo tiempo está haciendo que muchos musulmanes se cuestionen sobre su propia religión. Estamos provocando un diálogo interno en el mundo musulmán. Esto no lo podrían hacer sin los cristianos y las iglesias de esta tierra. Asegura que la misión de los cristianos de Oriente Medio está en custodiar las raíces de la fe en su propia tierra en convivencia con las demás religiones, aunque reconoce que esta misión es también su cruz. Nuestro Dios no se retiró de la cruz. Los demás lo abandonaron, pero Él no se marchó. Nosotros debemos imitarlo. No buscamos el martirio, como dice San Pedro, no buscamos el sufrimiento, no buscamos la cruz, pero si llega, no huimos de ella. El Consejo de las Iglesias de Oriente Medio nació en 1974. Agrupa a todas las iglesias cristianas de la región y además de la dimensión espiritual, se ocupa de coordinar actuaciones en defensa de los cristianos perseguidos o en necesidad. Seguimos escuchando la voz de su santidad y es que en recientes declaraciones el Papa Francisco nos ha dicho: convertirnos es dejar a los ídolos de este mundo. Durante el Ángelus el Papa reflexionó sobre el Adviento, el período en el que la Iglesia prepara la Navidad. Recordó el personaje de Juan el Bautista, dijo que fue un precursor de los misioneros de hoy en día que viajan por el mundo predicando el Evangelio. Esta parola è molto importante. Il regno di Dio è in mezzo a voi, dice Gesù. E Giovanni annuncia questo che Gesù dopo dirà. Il regno di Dio è venuto, è arrivato, è in mezzo a voi. Questo è il messaggio centrale di ogni missione cristiana. El Papa Francisco explicó que solo existe una condición para entrar en el reino de Dios: escuchar su llamada a la conversión. La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci. Convertirci ogni giorno, un passo avanti ogni giorno. Si tratta di lasciare le strade comode ma fuorvianti degli idoli di questo mondo, il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze,
il piacere a qualsiasi prezzo e di aprire invece la strada al Signore che viene. El Papa explicó que esta llamada a la conversión no quita la libertad del hombre, sino al contrario, trae la verdadera felicidad porque libera a los cristianos del egoísmo y la corrupción. Francisco concluyó recordando la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra el próximo 8 de diciembre. Pidió a la Virgen conversión y paz en el mundo. Hacemos un repaso a través de la agenda de su santidad el Papa Francisco y resaltamos la visita a Piazza di Spagna, el día de la Inmaculada Concepción de María. Para la mayor parte del mundo, las Navidades son un periodo de descanso, pero en el Vaticano es todo lo contrario. Quedan pocas semanas para uno de los periodos más importantes del calendario católico y aquí se apuran los preparativos. Francisco continuará esta semana celebrando misa en Casa Santa Marta y presidiendo la audiencia general de los miércoles en el Aula Pablo VI. El jueves 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa se asomará a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus con todos los peregrinos presentes. Por la tarde, se desplazará hasta la céntrica Plaza de España, donde rezará ante la estatua de la Inmaculada Concepción. Esta tradición fue instituida por el Papa Pío XII en los años 50. El viernes se inaugurará el árbol de Navidad y el nacimiento en la Plaza de San Pedro, por lo que en el Vaticano ya se respirará una auténtica atmósfera navideña. El domingo, Francisco volverá a rezar el Ángelus junto a los peregrinos. Continuamos con información internacional a través de Jesús TV Noticias, y es que Joseph Tobin, el cardenal en camión, nos dice: escuchaba confesiones hasta la 1 de la madrugada. Compartimos este testimonio a través de esta nota especialmente preparada para ustedes. Willem Tobin. El Papa pasó por alto Estados Unidos en sus 2 primeros consistorios. Esta vez compensó eso nombrando cardenales a 3 obispos estadounidenses. Uno de ellos es Joseph Tobin, el recién nombrado arzobispo de Newark, Nueva Jersey, y exarzobispo de Indianápolis, donde es popular por conducir un camión. Quizá por eso llamó también la atención del Papa Francisco. La archidiócesis de Indianápolis tiene 45.000 kilómetros cuadrados y 39 condados, lo que me obligaba a salir mucho. Era importante no solo para conocer las parroquias, sino también porque llegaron muchos católicos hispanos y mis sacerdotes no estaban del todo preparados para atenderlos. Por eso, en Adviento iba a las parroquias y a veces me quedaba confesando a la gente hasta la 1 de la madrugada. Es importante que la gente vea que el interés de la Iglesia no está solo en las grandes ciudades, también en la gente del campo. Joseph Tobin fue superior de los Redentoristas, vicepresidente de la Unión de Superiores Generales y número 2 de la Congregación Vaticana de Religiosos. Pero en esta entrevista dijo que no sabe por qué el Papa Francisco lo eligió. Tengo que confesar que no tengo la menor idea de por qué el Papa quiere que sea cardenal. Solo podría ofrecerle mi experiencia de haber vivido en muchas culturas diferentes, y me gusta este tipo de vida. Siempre he tenido el privilegio de haber trabajado en lugares fuera de mi propia zona de confort. Tal vez sepa cuánto creo en su propia visión para la Iglesia y cómo quiero seguir su ejemplo como obispo. Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones para el nuevo cardenal, ya que también desde hace poco el Papa lo trasladó desde Indianápolis a la archidiócesis de Newark, pero a él no parecen asustarle los cambios. Y con esta información damos por concluido su noticiario Jesús TV Noticias. Continuamos viviendo la época del Adviento, la época de la dulce espera, en donde nuestro corazón debe prepararse para recibir a Jesús, vivo y verdadero, y poder llevar su mensaje de amor, de paz y de unidad a todas las personas que nos rodean. Tal como el testimonio de la Sagrada Familia, tal como el testimonio de José y María, ir con humildad, esperando que el mensaje llegue y se pose en el corazón que desee recibirlo, como ocurrió en aquella primera Navidad, en un humilde pesebre en la ciudad de Belén. Junto con todo el equipo que hace posible cada emisión de este su informativo católico, les agradecemos el favor de su sintonía y esperamos contar con ella la próxima ocasión. Recuerden, es importante durante este tiempo permanecer en oración y perseverar en nuestra fe. Gracias por acompañarnos en esta edición de Jesús TV Noticias y deseamos desde ya para ustedes un bendecido fin de semana. Hasta la próxima.